Amados, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué alegría verles, estar acá una vez más, compartiendo con ustedes. Saludamos también a todos nuestros amados que nos ven por la transmisión, que ven esto por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y que ordene todo para que puedan estar pronto aquí con nosotros. Hoy día, un día que se presentaron dificultades para llegar. Pero usted sabe que hay que estar acá a pesar de las adversidades, ¿sí? El Señor dijo que era parte de seguirle a Él, ¿verdad? Que iban a haber persecuciones. Así que hoy día fuimos perseguidos por una maratón. Pero gracias al Señor estamos acá, listos, prestos para escuchar la palabra. Un poquito desfasados en los horarios, pero bueno, espero que permanezca a la disposición para recibir, ¿sí? Estamos en el día del Señor, así que lo dedicamos a Él. ¿Amén? Bien, amados, estamos hablando acerca de Jesús. ¿Se acuerda? Jesús. Es lo que estamos estudiando, es lo que estamos escudriñando. Es muy importante, amados, que sepamos quién es Jesús. Nosotros decimos creer en Jesús. Y como decimos creer en Jesús, tenemos que tener claro quién es Jesús. Por eso hemos estado estudiando estas semanas esto. Y ya vimos y estudiamos que Jesús es nuestro Salvador. Entonces ahora usted entiende que cuando alguien le habla de Jesús es su Salvador, usted sabe que es salvo del pecado. ¿Amén? De eso le salvó Jesús. Nos salvó del pecado, porque el pecado es aquello que nos separaba de Dios. Cuando Jesús resuelve esto, entonces nosotros podemos ir a Dios. Nosotros podemos ir al Padre. Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al Padre. ¿Amén? Y vimos también que Jesús es el Señor, que Él es el soberano, que está por sobre todo y todos. A Él nos dirigimos a nosotros. Cuando nosotros decimos Jesús, Señor, ese acercamiento a Él conlleva toda esa carga. No es una mera reverencia como a alguien mayor, ya le he explicado esto, sino es el Señor. Es el Señor de todo, es el soberano, es el creador del cielo, de la tierra. Por eso nosotros, esto es importante, amado, para que cuando nos acerquemos al Señor, nos acerquemos entendiendo esto. Mire, Dios es cercano. Esto es una de las cosas que hizo Jesús. Jesús nos acercó al Padre. Nos acercó al Padre. Que Jesús se haya referido a Dios como el Padre era tremendamente y terriblemente polémico, amado. ¿Cómo le vas a decir a Dios? Piense que los judíos ni siquiera usaban el nombre. Sí, el tetragramatorio era innombrable. Por eso le decían Adonai o buscaban otras formas de referirse a Él. Y de pronto llega Jesús y le dice, Él es mi Padre. Imagínense, amado, incendio. Eso fue una molotov para los judíos de la época. Dios es mi Padre. Entonces nos acerca. Jesús nos acerca al Padre. Y ahora usted le puede decir Padre. Padre. Y se acerca como un hijo se acerca a su papá. Los que hemos tenido la experiencia de ser papás, vemos cómo los hijos se acercan a nosotros. Con toda confianza. ¿Verdad? Saben que somos sus papás y que estamos ahí para ellos. ¿Verdad? Usted lo ven acá, a veces el Benja no entiende ni siquiera que no se tiene que subir acá. Porque para él está el papá ahí. Entonces él viene a buscar, el papá no tiene conciencia todavía de que está haciendo algo donde él tiene que mantenerse a esta distancia. Está buscando a papá. Entonces Jesús hace esto, nos acerca a Dios. Pero que Jesús nos acerque a Dios no quita que nosotros tengamos que seguir viéndole a Él como el Señor. ¿Entiende? Entonces no nos podemos poner patúos para referirnos al Señor. No que el flaco, que el pulento. No, amado, si el Señor. No, pulento, yo te pido. No, amado, si el Señor, el Dios de la creación, es tu Padre y te acercas con confianza. Pero mire, mi hijo se acerca con confianza, pero si me viene con eso, disciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tienen que conjugar las dos cosas. Esa cercanía de papá, pero cuando yo voy a Él y le digo Señor, por eso le enseñé esto, usted ahora tiene conciencia de lo que significa eso.
Él es el Señor, Él está por sobre todo, toda lengua, toda rodilla se doblará delante de Él, amado. Él está sentado a la diestra del Padre y eso implica tiene una implicancia en nosotros en cómo nos acercamos a Él, pero también a quién nos estamos acercando. ¿Se da cuenta? Te puedes acercar confiadamente a aquel que es soberano por sobre todos. ¿Ve? Tremendo. Extraordinario. Vimos también entonces que Jesús murió por nosotros, resucitó. La semana pasada hablamos acerca de Jesús como el buen pastor. Amén. Y le mandé una capsulita el viernes, en la madrugada, para los que trasnochan. Le mandé una cápsula de trasnoche. Pero yo la grabé temprano, eso sí. Pero en editarla y ponerle la musiquita para que le guste, se me hizo tarde. Así que espero que la haya visto. ¿La vio? Muy bien. Ahora vamos a sacar un papelito y vamos a hacer unas preguntas. No. Yo confío en usted. Hay fe entre nosotros. Jesús es nuestro pastor, es nuestro buen pastor. Y Él nos quiere cuidar. Y recuerde esto, tenemos que querer ser ovejas del Señor. ¿Amén? No quiera hacer otra cosa, más no se pase película. Ser una oveja está bien, está muy bien. Quiera ser una oveja y quiera ser pastoreada también. Bien, entonces hoy día vamos a continuar y vamos a hablar acerca de otra característica de Jesús, otra cosa que Él dice que es Él, ¿sí? Porque básicamente eso es lo que hemos estado estudiando, para conocer a Jesús. Y hoy día vamos a ver que Jesús es el camino. Jesús es el camino. Y vamos a leer unos versos que son muy famosos, son los que estos versos nos los compartieron cuando nos predicaron. ¿Se acuerda? Juan 14, 6. ¿Se acuerda? Pero nosotros vamos a leer desde el 1. Así que vamos a Juan. Juan 14. Vamos a leer desde el 1. Juan 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Tomasito, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, ¿se acuerda este verso, no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Famoso verso, muy cierto, muy cierto. Estos son los versos que nos tenemos que saber de memoria, ¿verdad? Esa es la prueba del buen cristiano. Juan 3:16 y Juan 14:6. Si no responde eso, ¿quién duda su cristiandad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tremendo, tremendo lo que está diciendo Jesús acá. El contexto en el que Jesús dice esto viene del capítulo anterior, del capítulo 13. En el capítulo 13 Jesús vuelve a anunciar su muerte, vuelve a anunciar su partida y les comienza a decir esto, me voy a ir. Viene el tiempo en el que me voy. Y en eso los discípulos obviamente se turban. Aquí en Juan capítulo 13 está esta famosa escena donde Jesús predice la negación de Pedro. ¿Se acuerdan, no? Pedro le dice, Jesús le dice que donde él va, ustedes no van a poder venir, le dice a los discípulos. Y Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir? Ahora mi vida pondré por ti. Pedro, el buen Pedro, mi vida pondré por ti. Voy. Y Jesús le dice, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? Lo cierto es que no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces.
Puñala el corazón de Pedro. Entonces, en medio de eso, Jesús parte esto diciendo esto: no se turbe vuestro corazón, no se turbe. ¿Por qué Jesús le dice esto? Jesús está anunciando que se va. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, a quien ya habían conocido de esa forma, ahora dice que se va. ¿Por qué se va? Aquel que vino a salvarnos, aquel que vino a rescatarnos. Hemos visto lo que hace, señales, prodigios, milagros. ¿Por qué se va? Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, en medio de toda esta descripción, está la gran pregunta de Tomás. Jesús le dice: ¿sabéis dónde yo voy y sabéis el camino? Y Tomás le pregunta: ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús, ¿qué dice? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Jesús es el camino. Amén. Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Por esto esta declaración de Jesús es muy importante, amado. Jesús es Él, no hay otro, es el camino a Dios. Jesús ya había anunciado su muerte, ellos ya sabían lo que iba a pasar, pero de alguna forma ellos no terminaban nunca de entender qué es lo que iba a pasar con Jesús. Los discípulos nunca terminaron de entender aquello que respectaba a la muerte y resurrección de Jesús hasta que todo eso pasa. No entendían eso. De alguna forma estaba velado. Ellos lo entienden luego, lo entienden después, cuando Jesús mismo aparece y ven a Jesús resucitado. Ahí recién comienzan a entender todas estas palabras de Jesús. Entonces, Jesús le había dicho ya en reiteradas ocasiones que él iba a volver al Padre, haciendo referencia a lo que iba a hacer con la resurrección. Pero ellos querían saber dónde iba Jesús y cómo seguirlo. Entonces, si Jesús iba al Padre, ¿dónde querían ir los discípulos? Al Padre. Y para ir al Padre, solo podemos ir a través de Jesús. ¿Sí? Ahora hay algunas implicancias para seguir esto, para seguir este camino. Porque este camino de Jesús hacia el Padre, que es hacia donde Él iba, necesariamente tenía que pasar por algo: la cruz. ¿Sí? El camino de Jesús al Padre, el camino que Jesús describe hacia el Padre, yo voy al Padre, ese camino obligatoriamente llevaba a la cruz. Y voy a volver después acá, pero se lo adelanto. Lo que significa que aquellos que siguen a Jesús, ¿por dónde cree que tiene que pasar también? Por la cruz. Por la cruz. Ahora, usted sabe que Jesús siempre habla en términos o en palabras que ellos pueden entender. Los judíos ya hablaban mucho acerca del camino, de los caminos de Dios. Entonces yo quiero leer algunas escrituras para poner esto en contexto y que entendamos bien. Andar, perseverar en los caminos de Dios era algo muy importante, era una meta a seguir. Entonces mírenlo, por ejemplo, lo que Moisés le dice al pueblo. Deuteronomio 5, versículo 32. Dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. No te desvíes. Tienes que mantenerte ¿dónde? En el camino. ¿Qué se entiende entonces aquí del camino? El camino es la palabra, la ley de Dios. Si tú permaneces ahí, entonces tú permaneces en el camino de Dios. Y la advertencia es no desviarte, porque constantemente van a venir cosas que te van a querer desviar. Entonces la tarea es mantenerte en el camino. Deuteronomio 31, versículo 29. Dice: porque yo sé que después de mi muerte, este es Moisés hablando,
porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Después de todo lo que había pasado, ¿verdad?, en su recorrido con el pueblo, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás hablamos en una serie de fidelidad, hablamos acerca de Moisés y de su camino? Muy bueno, por cierto, véanlo, está en YouTube. Moisés acá, mira lo que les dice: yo sé, mire, aquel que lo sacó de Egipto, amado, termina así: yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis ¿de qué? Del camino. Dios traza un camino. La voz de Dios, la palabra de Dios es un camino. Y como es un camino que se nos ha marcado, la tarea es seguirlo, es caminarlo. Pero Moisés ya advierte esto: ustedes se van a desviar del camino. Ya los conozco, ya los probé, se van a desviar del camino. No dice puede que, él está seguro que va a pasar. Es un camino, es el camino. La palabra de Dios se vuelve el camino. De alguna manera ellos ya entendían esto. Dios traza un camino. Y para caminar en ese camino, lo que tenían que hacer era obedecer la palabra. Mira lo que dice Isaías ahora 31, perdón, Isaías 30. Isaías 30, versículo 21. No, me equivoqué. No, sí está bien. Perdónenme. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Mira esto, esta advertencia. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El camino, de nuevo, camino. Si te marcan un camino, ¿para qué crees que es? Para que lo sigas. ¿Ve? Le cayó toda la sabiduría. Si te marcan un camino, es para que tú lo sigas. Lo mismo está, mire, todo esto nos tiene que ir alumbrando con respecto a Jesús. Si Jesús es el camino, ¿qué es lo que tienes que seguir? El camino, que es Jesús. Entonces ahí está la pregunta: ¿por qué tantas veces queremos hacer nuestro propio camino? Si ya sabemos que Él es el camino. Para que la reflexione. La advertencia: no echéis mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Sigue el camino. Sigue el camino. Mire lo que decía el salmista. Vamos al Salmo 27. Salmo 27. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Mira el clamor del salmista: enséñame tu camino, enséñamelo, muéstrame la senda, muéstrame por dónde tengo que ir. ¿Entiende que este clamor está respondido? ¿Entienden que este clamor está respondido o no? Es Cristo. Es Cristo. Enséñame, Señor, tu camino. La senda de rectitud. ¿Quién es eso? Cristo. Cristo es el camino.
nosotros conocemos a Cristo y comenzamos a conocer el camino. Cuando andamos perdidos, ve justamente, ¿cómo se le dice a los que no conocen a Cristo, amado? A los perdidos. ¿Y por qué andan perdidos? Porque no conocen el camino. ¿Ve? Congréguese, escuche la palabra. El camino. Él es el camino. Entonces tenemos que seguirle. ¿Ve que parece tan obvio y tan lógico? Y muchas veces nos vemos haciendo nuestro propio camino cuando tenemos que seguir a Cristo. Él es el camino. Oramos este salmo y la respuesta está dada. Cristo. Mira a Cristo. Cómo obra Cristo, cómo caminó Cristo, lo que ha hecho Cristo. Jesús, el camino. Él es el camino. Miren lo que dice Isaías 35. Isaías 35, vamos a leer en el capítulo de Isaías. Aquí en el 35 Isaías todavía está hablando de advertencias y condenas contra los rebeldes. Y también promesas de paz y bendición para los fieles. Las advertencias y las condenas están en el capítulo anterior, en el 34. Y las promesas de paz y bendición para los fieles están acá en el 35. Y hablan en un lenguaje profético. Pero esta porción de lo que habla aquí Isaías está cumplido en Cristo. ¿Sí? Entonces mire lo que dice el 38. Perdón, el 8. 35:8. Dice: y habrá allí calzada y camino déjeme ver si leo un poco más atrás para que entienda. Vamos a leer desde el 4 mejor. Desde el 4, amigo, por favor. Dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y ahora viene el 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Mire qué esperanzador. No importa qué tan torpe sea, amado. Dice acá, no se va a extraviar. Amén. Hay esperanza para todo, amado. Mire qué bonito. De nuevo, mire, el que anduviere en este camino, ¿qué camino? Cristo. Por torpe que sea, gracias por la honestidad, no se extraviará. Amén. Mire qué tremendo. Los que andan por el camino del Señor, amados, por torpes que sean, no se extraviarán. Amén, amado. Amén. No se va a extraviar. Mire qué lindo el Señor. Solo necesita creer en Él. Creer en Él. Voy a leer otra versión. Vamos a leer la Biblia de las Américas, amigo, que estoy seguro que la tienen ahí atrás. O casi seguro. La Biblia de las Américas dice, ¿la tienen? Bueno, se la leo mientras la buscan. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios, mira aquí lo dice distinto, los necios no vagarán por él. La Nueva Traducción Viviente dice: un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos
de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Entonces, mire, un camino de santidad. Este es de los más grandes atributos de Dios. Él es santo, santo, santo. Esa es otra razón para que entienda cómo tiene que acercarse a Dios. Si Él es el Dios santo, santo, santo. ¿Sí? Y dice que no pasará el inmundo por Él, no pasará el pecaminoso por Él. Dice que no va a pasar el de mente malvada, no va a viajar por ahí. Ahora, ¿quiénes son los que viven así? Inmundos, de mente malvada. ¿Quiénes son? Los que no han conocido a Cristo. Lo que hace Cristo es justamente eso. ¿Recuerda Efesios? Estábamos muertos sin delitos y pecados, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a la corriente de este mundo, pero Dios, en su misericordia y amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Él. ¿Sí? Entonces fuimos sacados de ahí. Hebreos dice que la obra de Cristo toca nuestra conciencia. Él nos ha limpiado de obras muertas, ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros no tenemos temor de no caminar por este camino. Tenemos la seguridad de andar por este camino. Porque es Él quien nos ha salvado, Él es quien nos ha justificado y Él es quien nos santifica. ¿Amén? Entonces podemos tener certeza de que andamos por el camino. ¿Amén? Entonces, si se da cuenta, vemos que en el lenguaje de los judíos, como podemos ver en el Antiguo Testamento, se hablaba de un camino. Permanezcan en el camino, permanezcan en este camino. Pero ahora Jesús viene a resolver esto. Ese camino, o estos caminos, en realidad es un camino, y es Él. Yo soy el camino. Hay uno solo. Un solo camino para ir al Padre. Y ese camino es Cristo. Cristo. Las ordenanzas, la ley, los profetas, recuerden, se traduce solo en una sola cosa, en un solo mandamiento: el amor. Esto nos enseñó Cristo. Amar a Dios, amar al prójimo. Todo se resuelve ahí. ¿Y quién es la manifestación de este amor? Cristo. Cristo. Por lo tanto, entendemos que ese camino es Él. Jesús es el camino. No hay otro. No hay otro. No, esto es fundamental. Jesús es el camino. No hay otro camino. Cuando nosotros, como les decía recién, aquellos que no conocen a Cristo se les llaman como los perdidos. Jesús en su parábola de la oveja perdida dice que Él viene a rescatar a la oveja perdida. Son los perdidos, no conocen el camino. Entonces, cuando tú andas perdido, ¿qué es lo que esperas si te encuentras a alguien? Que te dé el camino, que te dé las instrucciones. Si se ha perdido alguna vez, va en su autito, ¿verdad? O caminando quizás también, y se le acaba el plan del celular, así que ya se acabó el Waze y el Google Maps. Y como usted es de una generación más moderna, no conoce las calles, no se sabe ni los nombres, ¿verdad? Se le acabó el teléfono, su papá no le contesta tampoco porque él sí conoce las calles. De la vieja escuela, ¿verdad? Entonces, usted empieza a caminar y está perdido, no sabe. No se aprendió los puntos cardinales tampoco, entonces no sabe que la cordillera está en el este, un desastre, perdido. No sabe por dónde sale y se pone el sol, ya. Perdido, completamente perdido. Si alguien se siente identificado,
con esa descripción podemos ayudarle, ¿sí? No solo predicamos el Evangelio, también ayudamos integralmente a... Entonces, empezamos a preguntar por direcciones, por señales. Queremos que alguien nos diga por dónde ir. Entonces nos encontramos con alguien, muy buena gente, y nos empieza a dar instrucciones. Mira, camina 2 cuadras, dobla a la derecha, va a haber tal referencia, ahí tienes que doblar a la izquierda, sigue avanzando un poco más derecho, ¿verdad? Ya se mareó. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que nos vamos a perder a medio camino. Y como ya avanzamos lo suficiente, ya no vamos a poder volver. ¿Sí? Entonces, lo mejor que podría pasar ahí es que esta buena persona, ¿verdad?, quedara pensando, mira, este muchachito tenía cara de... ¿Qué calificativo quiero usar? De perdido nomás, dejémoslo. Tenía cara de perdido, así que mejor lo voy a ayudar. Entonces va este buen caballero y empieza a hacer las mismas direcciones que le dio y lo encuentra ahí, en medio. Pero ahora en vez de darles instrucciones, lo toma de la manito y lo lleva. Y lo acompaña hasta que llega a destino. ¿Sí? Mire, este ejemplo medio sonso, esto es lo que hace Jesús. Eso es lo que hizo Dios a través de Jesús. Ya no son pistas, no hay velo. El camino está descubierto. Eso hace Cristo en nosotros. Te toma la manito y te lleva. Si tú sigues a Cristo, Cristo te toma la manito y te lleva y te guía. No solo te está dando pistas de por dónde tienes que ir, algunas direcciones, te está llevando, te lleva. Esta persona, este buen hombre o buena mujer te toma, te lleva y te lleva hasta el destino. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús siendo el camino al Padre. Cuando conoces a Jesús, ¿se acuerda que esta es la gran revelación? Cuando conoces a Jesús, conoces a Dios. ¿Se acuerda esa pregunta de Felipe? Muéstranos al Padre. Y Jesús que le dice, Felipito, tanto tiempo. El que me ve a mí, ve al Padre. Ve al Padre. Jesús nos revela quién es Dios. Él es el camino. Por eso nosotros tenemos que querer conocer a Jesús, seguir a Jesús. Jesús es el camino. Él es el camino. Jesús no solo se limita a indicarnos cuál es el camino, Él es el camino mismo. Por lo tanto, en Él siempre llegamos a destino. Miren lo que dice 1 Timoteo 2. Dice, Pablo hablándole a Timoteo, porque hay un solo Dios. Esto es muy importante, amado, miren, esto es fundamental. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador, uno solo. Por eso esto para nosotros es tan importante y por eso lo estamos hablando. Quizás usted dice, bueno, yo sé, yo leí Juan 14, 6 hace mucho tiempo, pero no, esto es muy importante. Jesús es el camino. Jesús, de esto se trata también. Lo que está diciendo Pablo acá, es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Entiende? El único. Jesús no es uno más de tantos buenos profetas o de tantos buenos mensajeros que vinieron a hablar de algún Dios que al final es el mismo pero con distintos nombres. Ahora eso es una herejía. Hay un solo Dios, uno solo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos con gente, ¿verdad?, que está metida en estas cosas medias místicas y nos habla hoy del Maestro Jesús y yo también creo en el Maestro Jesús, pero cree en el Maestro Jesús y también cree en Zeus, cree en Buda, cree en Alá, cree en los caballeros del Zodiaco, en todo, amado. No, hay un solo Dios y un solo mediador. Eso significa que no pueden haber mezclas. No pueden haber mezclas.
Y se lo digo esto con un poco jocoso, pero amado, esto es serio y es cierto. No pueden haber mezclas. Hay un solo Dios y un solo mediador. Tú no vas a Dios por otro medio que no sea Jesucristo. Solo Jesucristo. Solo Él. Entonces tenemos que tener cuidado porque se nos filtran a veces algunas prácticas que nos llevan a eso. Y tenemos esta tendencia de cristianizar las cosas, entonces empezamos con el yoga cristiano, el reiki cristiano y todas las prácticas cristianas. ¿Qué es eso, amado? Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Uno solo. Por eso es importante conocer a Jesucristo. Y entender esto. Si no, hay un enredo tremendo, amado. Y yo sé que hay mucha gente que en esta búsqueda de la espiritualidad empieza a abrazar y a absorber todo. Y de pronto estamos invocando el nombre de Jesús entre medio de otros nombres como si fuese un amuleto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesús. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. Por eso está articulado, el camino. ¿Entiéndelo? Eso con respecto a es un artículo definido. Ve que aquí le enseñamos de todo. No, si fuese un artículo indefinido significa que hay varios. Cuando está definido el artículo es uno solo. Jesús es el camino. Es el camino. No hay más. No hay más caminos. ¿Sí? Para ir delante del Señor solo vamos a través de Jesucristo. No hay santos, no hay ángeles, no hay María, es Cristo. El único a través por el quien nosotros podemos ir al Padre, a Dios, es Jesús. El único que nos muestra quién es Jesús, por quien nosotros tenemos revelación de quién es Dios en toda su magnificencia, poder, gloria, es Cristo. Es Jesús. Por eso tenemos que conocerle a Él. Por eso es Él es el camino. ¿Amén? El camino, no hay otro. No hay otro. De ahí nuestra gran responsabilidad y donde tiene que haber un hambre y un deseo de Dios para que nosotros compartamos el Evangelio. Porque esto es parte de lo que la gente tiene que entender. Jesús es el camino. No hay otro. No hay otro. Entonces, en ese seguir a Jesús, es importante que nosotros sepamos qué significa para nosotros ir por este camino. Y le hice mención de eso hace un momento. Miren lo que dice Mateo 16, 24. Jesús es el camino, ¿verdad? Él es el único mediador. Por lo tanto, queremos seguir a Jesús, ¿cierto? Ya, entonces como un predicador carismático, ¿cuántos de acá quieren seguir a Jesús? Pero levante la mano. Po. Ya, ¿todos quieren seguir a Jesús? Y ahora le voy a tirar mi bombita entonces. Mateo 16, 24, amigo, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, todos dijeron que sí, ¿eh? Está grabado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Preguntamos de nuevo o no? ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Cuánto entusiasmo? Bueno, para seguir a Jesús, que es el camino, escuche esto. Ve que Jesús es muy claro, amado. ¿Por qué a veces nosotros complicamos tanto las cosas? Mire, si usted quiere seguir a Jesús, Jesús dijo lo que hay que hacer. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así o más claro, como dicen. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús es el camino, nadie va al Padre, ¿ve que vamos hilando todo? Si no es por Él, y ahora Jesús te responde. ¿Quieres venir? ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo,
toma tu cruz y sígueme. Pasar por la cruz. Pasar por la cruz. Tiene que morir el ego. Significa entregarle mis deseos. Entregarle mi corazón, que está todo vinculado a eso. Le entrego mi corazón con los deseos de mi corazón para que se hagan los de Él. Tomo mi cruz, que significa estar dispuesto a pasar lo que haya que pasar por seguirle a Él. Pasar lo que haya que pasar por seguirle a Él. ¿Se acuerdan? En la capsulita le decía esto. Jesús nos promete una vida abundante como el buen pastor. Pero eso no significa que vamos a estar exentos de dificultades, de persecuciones. Es más, Jesús mismo lo dijo. Se lo voy a mostrar en un momento. Vienen las persecuciones. Vienen las dificultades. El Salmo 23 nos lo alumbra muy bien. Cuando pase por valle de sombra y muerte, amado, nadie se libra del valle de sombra y muerte. Pero en medio de eso, Él sigue siendo el pastor. Él sigue siendo el camino. Por eso yo evito a veces es mucho el discurso triunfalista, amado. Porque no siempre somos ganadores, no siempre la estamos llevando. A veces también la pasamos difícil, amado. A veces también pasamos por circunstancias dolorosas. Pero en medio de eso, Él sigue siendo el pastor. Él sigue siendo el camino, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo fiel. ¿Significa que no tienes fe? No, significa que ahora es cuando tienes que usar tu fe. Yo siempre digo esto, amado, todos tenemos fe cuando nos va bien. Qué fácil es decir yo creo en Dios cuando las cosas están resultando bien. Ahora dime, ¿tienes fe cuando estás batallando? ¿O ahí es cuando nos enojamos con Dios? Porque no lo hemos terminado de entender. Si es en medio de la prueba donde yo tengo que mostrarle esa fe. El ejemplo de la esponja que le mostraban cuando iba a la escuela dominical. Usted aprieta la esponja y la esponja revela lo que tiene. Revela el líquido, cómo está el líquido que absorbió. Cuando está ahí, apretada. En el apriete, ahí revela lo que tiene. Entonces son en esos momentos en los que nosotros decimos, Señor, te creo. La estoy pasando difícil, pero confío en ti. Estoy batallando con la enfermedad, pero creo que tú eres mi sanador. Creo que tú me has sanado. Estamos batallando ahí con la situación económica, financiera que está golpeando o personal. Y crees que Jesús es tu proveedor. Que Él es quien suple tus necesidades. Que Él no te deja, no te abandona. ¿Entiendes? Ahí creemos en el Señor. Ahí. Mire, a veces converso con gente que está ahí decepcionada, desilusionada y te dicen cosas así. Y usted seguramente la ha escuchado si tiene algún amigo cristiano que se alejó y te dice algo así como, no, yo me alejé del Señor porque no pasó nada, no me resultó nada. Mira, no conociste al Señor, amado. No conociste al Señor. Porque Él era tu Señor cuando las cosas te resultaban bien. Pero cuando no te resultaron, entonces no es tu Señor. Mi hermano, esto es terrible. ¿Sabes por qué? Porque eso es incluso, mire, eso es despreciar tu alma. O sea, si porque las cosas no te resultan bien por un tiempo, tú dices, me voy, ya no quiero creer en el Señor. Amado, estás despreciando a aquel que salva tu alma. A aquel que salva tu corazón. Por eso es importante entender qué significa que Jesús sea tu Salvador. ¿Qué significa que Él te salvó del pecado? Tenemos un problema cuando pensamos que Jesús es el Salvador que viene a solucionar todas las cosas que tenemos. Si el problema que tenemos es el pecado y todas esas cosas que nosotros queremos que Él solucione son añadiduras.
Pero por eso Jesús lo dijo con toda claridad en Mateo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Cuando viene esa decepción de que el Señor me dejó, el Señor no me quiere, el Señor a mí nada me resulta, es porque estaba buscando la añadidura. Estaba buscando la añadidura que solo viene por buscarlo a Él. Es porque tienes una idea corrompida de lo que Jesús, de qué es que Jesús sea tu Salvador, qué es que sea tu Señor. ¿Cómo te vas a enojar? ¿Cómo vas a despreciar a aquel que salvó tu alma, amado? Que salvó tu corazón. Aquel que te dio el acceso para conocer a Dios. ¿Cómo vas a despreciar a aquel que te da la seguridad de que tu vida cesa en la carne hoy día, vas a estar con el Padre mañana? ¿De eso estás dispuesto a renegar porque las cosas no salieron circunstancialmente como tú querías? Por eso estamos hablando de esto, amado. Por eso estamos hablando de esto. Jesús es el Salvador, el Señor, Él es el camino, amado. Él es el camino. Y amado, escucha esto. No importa qué tanta fe tú creas tener, el valle de sombra de muerte te va a llegar en algún momento igual. Igual. Y ese momento no es el momento para renegar de Dios, ese es el momento para mantenerse firme en la fe. Y decir, yo creo en el Señor, yo he conocido a mi Jesús, que es mi Señor, que es mi Salvador. Y en medio de la prueba yo voy a resistir porque tu palabra me promete que cuando pase por valle de sombra y muerte, tú me guiarás con tu vara, con tu cayado. Y eventualmente me vas a llevar a esos lugares de pastos para descansar. ¿Cómo te vas a enojar con Dios por eso, amado? Ahí donde batallamos, firme en la fe. Batallamos firme en la fe. Es cierto que hay algunas circunstancias en las que nosotros la pasamos difícil porque le pifiamos, porque son errores nuestros, pero cuando nos damos cuenta de eso, nos arrepentimos, amado. Vamos delante del Señor y le pedimos perdón. Vamos en humildad delante de Él y le decimos, Señor, perdón. Y su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y seguimos creyendo. Pero hay otras cosas, amados, que nos llegan, que nos golpean. Y ahí tenemos que resistirlas, firme en la fe. Firme en la fe. Firme en la fe. Amado, yo solía decir esto, la fe que no es probada es de cartón. La fe que no es probada es fe de cartón. Porque, como le digo, cuando las cosas salen bien, cuando estamos bien en el trabajo, cuando estamos sanitos, cuando todos estamos contentos, la familia está bien, vamos, todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Hasta que llega la prueba. Y la prueba va a mostrar si realmente teníamos fe o no. Porque permanecemos. Mire, el fruto que es visible de la fe no es solamente salir rápido de los problemas, es permanecer. Es permanecer, es permanecer, es permanecer. ¿Amén? Entonces, más y termino. Marcos 10. Versículo 27. En Marcos 10, desde el 17 está la parábola del joven rico. Usted la debe conocer. ¿Se acuerda? El joven rico quería seguir a Jesús. Justo estaba hablando de eso. Entonces tienen esta conversación con respecto a los mandamientos y el joven rico dice que él hace todos los mandamientos. Entonces Jesús le dice, solo una cosa te falta. ¿Qué cosa le dice el joven rico? Dispuesto a hacerlo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que el joven rico se entristeció y se fue. No quiso hacer. Mire, Jesús mismo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, yo solía pensar, cuántos de ustedes pensaron esto? No, si yo hubiese sido el joven rico. O pensar algo así, si Jesús me dijera algo cara a cara, lo obedecería. Porque es Jesús.
Bueno, aquí tienen la muestra de que hay grandes probabilidades de que no. El joven rico, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, con todas las demostraciones que ya había hecho. Quiero seguirte, quiero el reino. Jesús mismo, el Verbo encarnado, te dice lo que tienes que hacer. Te lo dice literal. ¿Cuántas veces pensó esto? Yo creo que el Señor me diga literalmente lo que tengo que hacer y ahí sí que lo hago. Le dice, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y se fue, amado. Se fue. Se fue. Triste más encima. Patuvo. Entonces en eso viene un diálogo con los discípulos. Los discípulos se sorprenden. El 26 dice, bueno, Jesús después dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y cuando Jesús dice eso, el 26 dice, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Esto porque había un entendimiento de que la abundancia, la riqueza era muestra, señal de la justicia. Por eso están asombrados. Si el rico, que es señal de justicia, no entra al reino, ¿quién va a entrar? Hay algunos que dicen que los discípulos se asombraban porque también tenían mucha plata, y nada que ver. Es como, si nosotros también tenemos plata, entonces no vamos a entrar al reino tampoco. No, nada que ver. Se asombran porque este era un pensamiento en la cultura de que la abundancia era señal de justicia. ¿Sí? Era una muestra. Entonces los que tenían era porque habían sido justos. Era como su recompensa. Entonces por eso ellos se asombran. Él es rico. Eso es señal de que es justo. ¿Cómo si ellos no entran? ¿Se miraron los bolsillos? No entramos, chiquillos, dijeron. Tampoco entramos. Entonces se asombraron y dice, mirándolos, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Por eso dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, Pedrito de nuevo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, hijos, tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es lo que dice Jesús. Aquellos que verdaderamente han estado dispuestos a dejarlo todo por seguirlo, por seguir el camino, Él no se olvida de eso. Y Dios no se olvida de eso. Y esto es una promesa de Jesús mismo. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Pero no sé si se dio cuenta que hay ahí un pero. Que va a recibir 100 veces más todas estas cosas. Son las mismas que acaba de nombrar. Pero dice con persecuciones. Con persecuciones. Amados, Dios pesa los corazones, amados. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Ustedes lo dejaron todo. Yo me voy a encargar de que tengan 100 veces más todas esas cosas. Pero con persecuciones. El día malo. El valle de sombra y muerte. No se puede arrancar de eso, amado. No importa cuánta fe creas que tengas. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús dice, yo no me olvido de aquellos que lo han dejado todo y me han seguido. A los que verdaderamente se han despojado de todo, el Señor toma y pesa, se despoje, amado. Ahora, ¿cuándo pasa esto? No lo sé. No lo sé. Nadie lo sabe. Y está bien. No lo sabemos todo de lo que Dios hace, amado. Como cantábamos, aunque no pueda ver, yo sé que está obrando. Aunque no pueda ver con estos ojos, yo sé que está obrando. Ese es Dios, esa es nuestra fe. Si nos hemos despojado de tantas cosas por Él, amado, pero Él nos promete 100 veces más.
hermanos, hermanas, padres, hijos, tierra, pero con persecuciones. Y dice, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Porque el Señor es fiel, amado. Pero hay que seguirlo. Hay que tomar la cruz. Hay que negarse a uno mismo. Hay que despojarse. Podemos repartir la Santa Cena, amados. Y mientras repartimos, yo le voy a leer Filipenses 3. Y mientras lo reparten, quiero leer estas palabras del apóstol Pablo, que creo que ejemplifican muy bien lo que es seguir al Señor. Y Filipenses 3, el versículo 7 dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Qué lindo, amado. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo como pérdida por amor a Cristo. Alguien que conoció, que anduvo en el camino. Vamos, nada se compara a conocer a Cristo. Nada. No hay riqueza, abundancia, cosa material, ni estados emocionales, ni familiares, nada más, nada se compara a Cristo, nada. Eso ni significa que se va a volver loco y ya no quiere estar con nadie, ¿no? Pero amado, nada se compara a Cristo. Una vez que lo hemos conocido, todo lo demás se vuelve pérdida. No hay título, no riqueza, tierra, nada. Amado, conociste a Cristo y conociste la mayor riqueza. Porque todo lo demás es vano, amado. Va a llegar el día y se van cumpliendo los días, la gente va pasando y no te llevan nada. 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 Y en última instancia nuestro legado termina siendo Cristo. Termina siendo Cristo. Lo demás, nada. Por eso Jesús dice eso. A veces los mismos amigos, la misma familia, amada e ingrata. Pero Cristo es la roca. Es la roca. Es la roca. Todo lo demás, amado, no vale nada. ¿Para qué afanarnos? ¿Para qué la avaricia, la codicia? ¿Para qué? Llega el día, se van cumpliendo nuestros días, o viene el Señor y en nada, amado. Nada. Todas aquellas cosas tienen sentido y tienen un real valor cuando entendemos que son útiles para extender el reino. Si no, no valen nada, amado. Y el recuerdo que puedan tener después de uno mismo o de aquellos que son famosos es efímero, amado. A lo más le ponen tu nombre a una calle y listo. ¿Qué más? Pero Cristo es eterno. Su legado para siempre. Y los hombres pasan, los nombres pasan, pero el nombre de Cristo permanece. Y lo vamos pasando como un estandarte, como una estafeta, proclamando siempre que Él es el camino.